Desde la entrada en vigencia de la ley de borrón y cuenta nueva, en Guerrero Abogado le hemos hecho un especial seguimiento a la misma, de tal forma de que, a no dudarlo, ustedes tienen ya un bagaje en cuanto a los beneficios que representa la ley de borrón y cuenta nueva. Beneficios que la mayoría van a permanecer después de que se acabe el régimen de transición. Recordemos que el régimen de transición es aquel en el que por un pronto pago o por una extinción de la obligación dentro del lapso de tiempo establecido en el primer año de la vigencia de la ley, las personas saldrán de reporte negativo máximo a los 6 meses y no en el doble del tiempo de mora sin que se doble el tiempo supere 4 años. De tal forma que lo que va a desaparecer prontamente, es decir, el próximo 29 de octubre, lo que va a desaparecer es el régimen de transición. Ese régimen de transición es el que dice lo que anteriormente manifesté. Quien extinga su obligación dentro del régimen de transición, que es por un año, saldrá del reporte negativo máximo a los 6 meses. En 6 meses tienen que quitarle ese reporte negativo, salvo que esté dentro de las circunstancias especiales. Si usted extingue su obligación, estando usted en una deuda con el ICETEX, una deuda con Finagro, es MIPYME, es una persona que es víctima del conflicto armado interno, puede solicitar el retiro del reporte negativo inmediatamente a la extinción de la obligación. Pero si usted no está en esas categorías, entonces tendrá que esperar un lapso de 6 meses. Personas que extingan sus obligaciones después del 29 de octubre saldrán del reporte negativo en el doble del tiempo de la mora sin que ese doble del tiempo supere 4 años. Es decir, que si usted lleva 2 años en mora en el pago y paga la obligación después del 29 de octubre, usted estará reportado hasta por 4 años, es decir, doble el tiempo de la mora sin que supere 4 años. Si usted, por ejemplo, tiene una deuda sin pagar hace 3 años, pues usted diría, el doble 6 años. Sí, el doble 6 años, pero como la norma dice, sin que supere 4 años, entonces usted tiene una deuda en mora de 3 años y la paga después del 29 de octubre, saldrá el reporte en 4 años. Nótese entonces que es un beneficio de eliminación del reporte negativo en el menor tiempo posible. También se debe tener de presente que las únicas formas de eliminar los reportes negativos, pues indiscutiblemente no es la extinción de la obligación por pago, ni la extinción de obligación por prescripción de la obligación. La eliminación de los reportes negativos tiene directamente también que analizarse si se comunicó o no se comunicó previamente al reporte. Si no se comunicó previamente al reporte, se podrá solicitar la eliminación del reporte por violación del debido proceso. Ahora, por otra parte, si usted lleva más de 8 años en mora, es decir, más de 8 años sin pagar su obligación, también puede solicitar el retiro del reporte negativo, pero en este caso será por el fenómeno jurídico de la caducidad. ¿Por qué? Porque así lo consagra la ley 2157. Antiguamente el término era de 14 años, pero con la ley 2157 se estableció ese beneficio y se redujo de los 14 a los 8 años el término de caducidad del reporte. Que caduque el reporte, es decir, que su reporte ya no se vuelva a visualizar ante una central de riesgo, sea Datacrédito, Procrédito, Trasuno, no significa bajo ningún concepto que la deuda haya sido superada o que usted haya pagado la deuda o que la deuda se haya extinguido. Son dos cosas completamente diferentes. Por lo siguiente, ustedes tienen que tener de presente es que si usted ha verificado Datacrédito, Procrédito, Trasuno y no le aparece ningún reporte negativo en esa entidad, pero usted tiene claramente conocimiento de que usted debe una plata, de que usted no le ha pagado a una entidad, no crea que es que esa deuda ya fue extinguida. No crea que es que esa deuda ya no se la pueden cobrar. No crea eso, porque estaría usted mintiéndose. Usted tendrá que pagar su obligación o verifique si se puede alegar o no la prescripción. ¿Por qué? Porque que no le aparezca el reporte no significa que la deuda no exista. El reporte tendrá una vida. Esa vida es de 8 años contados a partir de la mora. Es el tiempo máximo. Si usted no pagó y lleva más de 8 años de mora, entonces podrá solicitar el retiro del reporte negativo en la central de riesgo. La deuda seguirá, la deuda continuará hasta que un juez de la República en una sentencia decrete la existencia de la prescripción o hasta que usted pague o hasta que usted haga una negociación de la deuda y pague esa deuda o extinga la obligación por cualquiera de los otros mecanismos para extinguir obligaciones establecidos en la ley colombiana. Eso es sumamente importante tenerlo claro y ya lo hemos dicho aquí en varias oportunidades en el canal. Siempre recomendamos
antes de hacer una negociación de la deuda, verificar si efectivamente se puede o no se puede alegar la prescripción de la obligación. La obligación, si fue con una entidad financiera, una cooperativa financiera, si fue contraída con una entidad de estas, pues usted lo más seguro es que firmó un pagaré. Habría que verificar si ese pagaré tenía o no tenía una fecha de vencimiento para poder contar el término de prescripción. Si el pagaré estaba completamente en blanco, pues no podemos hablar de que ha iniciado un término del cual se pueda contar para alegar una prescripción. Información bastante interesante esta. Y por otra parte, también es importante que verifiquen ustedes en la rama judicial si han existido o no han existido demandas. ¿Por qué? Porque cuando se presentan demandas, pues sí o sí se tiene que llenar el título de valor. Mucha gente dice, no, a mí nunca me han demandado, pero tampoco han verificado en la página de la rama judicial. Consulta procesos.ramajudicial.gov.co. Es importante verificar, ¿por qué? Porque mucha gente no conocen de la existencia de demandas porque simple y llanamente no le han notificado. Siempre se presenta la demanda y posteriormente se entra a notificar. ¿Cuándo es posteriormente? Pues se presenta demanda, se espera que admitan la demanda, que se apliquen los embargos solicitados y ahí sí después entran a notificarle de dicha demanda. No se hace el contrario, porque si se hace el contrario y le van a decir a usted, mañana lo voy a embargar, lo más seguro es que usted va a esconder, va a ocultar sus bienes o va a retirar el dinero que tenga en las cuentas bancarias. Por esa razón, el procedimiento funciona de esa forma. Entonces, que usted tenga una demanda no significa que ya es el acabose, que ya no se puede hacer absolutamente nada. Inclusive dentro del mismo proceso o extraproceso se puede entrar a hacer negociación de la obligación. También va a depender mucho el tema de la negociación, de si usted tiene o no tiene bienes que puedan ser sujetos de embargo, secuestro y remate de bienes. Si tiene bienes, muy seguramente va a ser difícil, va a ser complicado poder entrar a negociar con el abogado que haya presentado dicha demanda en representación de la entidad acreedora, es decir, de la entidad a la que usted le está debiendo el dinero. Pero si por el contrario usted no tiene bienes, carros, casa, finca, lotes, terrenos, apartamentos, eh, es mucho más fácil entrar a negociar con esas entidades. ¿Por qué? Porque también ellos tendrían difícil la recuperación de este dinero. Recordemos que por ley, en cuanto al tema de embargos, ellos podrán embargar la quinta parte de lo que sea el salario mínimo. Si usted venga al salario mínimo, ese salario mínimo es inembargable, salvo dos excepciones, deudas con cooperativas o deudas de alimentos. En esos casos, en esos últimos dos casos mencionados, se podrá embargar hasta el 50% del salario mínimo. Entonces, la regla es, el salario mínimo es inembargable, salvo deudas con cooperativas y deudas por alimentos. En igual sentido, si usted, por ejemplo, es una persona que es pensionada y tiene obligaciones, estas obligaciones no le podrán embargar la pensión, salvo, reitero, deudas con cooperativas, es decir, se aplica la misma regla anterior, deudas con cooperativas o deudas de alimentos. Muchos dicen, es que la verdad es que a mí nunca me han demandado, entonces eso no es posible que me demande porque como nunca me han demandado, nunca han adelantado ningún proceso, es más, ni me cobran. Sí es posible que se presente demanda, sí es posible que le cobren, por más que hayan pasado 5, 6, 7, 8 años, es posible que presenten demanda en su contra. Ya el tema a discutir sería si ellos pueden o no pueden ganar o si usted puede o no puede alegar una prescripción a su favor. De ahí que es importante, como mencioné anteriormente, verificar el título de valor. Les recomiendo que verifiquen en las plataformas de Datacrédito, Procrédito, Trasuno, si ustedes aún tienen o no tienen, si cuentan o no cuentan con reportes negativos en las centrales de riesgo, para que puedan ustedes, antes de que finalice este régimen de transición de la ley de borrón y cuenta nueva, entrar a solucionar de la mejor manera posible el tema de los reportes. No esperar a que venza el régimen de transición para ponerse al día. No significa que la ley vaya a desaparecer, no significa ello. La ley y sus beneficios seguirá existiendo. Lo que va a desaparecer es el régimen de transición, es decir, el régimen que posibilita salir más rápido o de una manera más oportuna de esa central de riesgo. Verifiquen, verificar no les cuesta nada. Ustedes pueden ingresar a Datacrédito completamente gratuito por la página midatacredito.com e inclusive pueden verificar en Trasunion, que este es el antiguo CIFIN, por la página trasunion.co. También ustedes podrían ingresar a Procrédito, que la página sería procreditoenlinea.com. Esto completamente gratis, esto no tiene ningún costo, ustedes pueden entrar y verificar. Que a ustedes no le aparezca un reporte en Datacrédito no significa
que ese reporte o que un reporte no le aparezca en TransUnion o que le aparezca a usted un reporte en TransUnion no significa que el mismo reporte de la misma entidad pueda estar también en DataCredit. Entonces, recuerden y reitero, que no tenga reporte en DataCredit no significa que usted no esté reportado en otra entidad. O que usted esté reportado en DataCredit no significa que el mismo reporte u otros reportes puedan estar en TransUnion. Verifique siempre las dos centrales de riesgo para que usted pueda organizar su score financiero, organizar su vida crediticia y más adelante pueda nuevamente reactivarse desde el punto de vista económico y poder volver a solicitar créditos para desarrollar los proyectos que ustedes tengan en sus vidas. Verifiquen, es completamente gratis, esa página de TransUnion es gratis, mi DataCrédito es gratis, ProCrédito en línea es gratis, inclusive verificar en la página de la rama judicial es completamente gratis, no tiene ningún costo. Verifiquen esa información e inclusive si ustedes ven que el tema del reporte no se puede eliminar, pero ustedes quieren saber si de pronto se puede o no se puede alegar una prescripción de la obligación, les recomiendo que se solicite vía derecho de petición al acreedor la copia del título de valor. Con esa copia del título de valor podremos determinar si se puede o no se puede hacer algo. Muchos títulos de valores traen carta de instrucciones. Ellos, cuando se solicita esta información, también en los casos de los títulos de valores que tienen carta de instrucciones, anexan esa carta de instrucciones y será un poco más fácil revisar o valorar su caso en particular. Sin esa información, persona que le diga a usted, si se puede alegar una prescripción, no se puede alegar una prescripción, si ni siquiera ha revisado el título, pues les están engañando porque sería imposible poder determinar una fecha de vencimiento de algo que no se tiene. Con el simple paso del tiempo no se puede decir que es que hay prescripción. Por el simple paso del tiempo no te pueden decir es que un juez te declaró la prescripción sin haber iniciado ninguna acción. Las cosas no funcionan de esa forma. Piénsese que si las cosas fuesen de esa forma, sería tan fácil y tan sencillo para alguien que saque un crédito hipotecario que se va a demorar 20 años pagando una deuda o 25 hasta 30 años pagando una deuda en un hipotecario, sería más fácil dejar de pagar que pagar. Porque como muchos dicen, no es que eso a los 10 años prescribe, pues entonces en vez de pagar 20 o 30 años, más fácil no pago y en 10 años prescribe. Señores, vea la lógica. Las cosas no funcionan de esa forma en que muchos lo pintan. Así que siempre es importante verificar copia del título o valor. Y recuerden, señores, que una cosa es la deuda y otra cosa es el reporte. Son dos cosas diferentes. Que usted elimine la deuda no significa que mañana le quitan el reporte y que usted logre eliminar el reporte no significa que su deuda se haya extinguido o se haya eliminado. Recuerden entonces que el fin de borrón y cuenta nueva no está próximo. Lo que está próximo es el fin del régimen de transición de la ley de borrón y cuenta nueva. Los demás beneficios de la ley de borrón y cuenta nueva, tales como, por ejemplo, las consultas gratuitas en las centrales de riesgo, tales como, por ejemplo, la rebaja del término de caducidad que eran 14 años y pasó a 8 años. Esas disposiciones continuarán vigentes. Otro beneficio, las personas que tengan deudas que no superen el 15% de un salario mínimo o inclusive que sean del 15% de un salario mínimo, que en la actualidad vendrían a ser deudas iguales o inferiores a 150,000 pesos, tendrán que ser doblemente comunicados antes de reportarlo, porque si no le comunican doblemente, estarían violando el debido proceso establecido en esa ley 2157, ley que modifica la ley 1266 del año 2008, la ley de data, y por consiguiente daría lugar también a la solicitud de eliminación del reporte negativo. Por ejemplo, el término máximo para reportar negativamente a una persona que es de 18 meses contados a partir de la mora, ese también es una disposición establecida en esa ley nueva 2157 y eso seguirá existiendo. No como muchas personas plantean por ahí que el 29 de octubre se acabará la ley de borrón y cuenta nueva. No, la ley de borrón y cuenta nueva no se acaba el 29 de octubre, continuarán sus beneficios, pero una parte importante de esta ley, que es el régimen de transición, sí finalizará el 29 de octubre. Así que la invitación es clara: acelerar el paso en la búsqueda de la solución económica para poder salir rápidamente de las centrales de riesgo antes del 29 de octubre. No significa que después no se pueda, sí, después sí se puede, pero la gabela para salir de forma más rápida, de forma más célere, de forma más oportuna, está en ese régimen de transición. No lo desaproveche, que este tipo de leyes no salen cada 2 ni cada 3 años. Modificaciones se demoran en llegar. Así que no pierdan esa oportunidad para ponerse al día, para poder solucionar ese tipo de inconvenientes
que manchan directamente su imagen ante los bancos, entre las personas que más adelante ustedes deseen que les hagan créditos. Un feliz resto de día para todos y cada uno de ustedes. No olviden like, compartir y suscribirse al canal. Déjenos en la cajita